Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en el universo conductual. Solamente que en esta ocasión no vamos a estar en sesión, ¿verdad? Con el compañero Edgar, pero sí vamos a hablar de un tema interesante, no de índole de psicología como tal de lleno, sino vamos a tratar de salirnos un poquito ahí, pero también compaginarlo, ¿no? Con la cuestión del comportamiento. Un tema que, que es muy controversial, ¿verdad? ¿Cuál es? Vamos a hablar en esta ocasión sobre el matrimonio. Si tiene realmente algún beneficio, utilidad, qué es, si hay varios tipos, etcétera. ¿Vale? En esta ocasión tenemos como invitado al licenciado Eric Patiño. Eric, ¿pudieras hablarnos un poquito de tu persona y de manera profesional también? Claro que sí, con todo gusto, Salvador. Gracias por la invitación. Antes que nada, soy licenciado en Derecho, egresado del Centro de Estudios Superiores del Valle de Iguala. En la vida práctica me he dedicado a litigio como tal, a la cuestión procedimental del derecho, particularmente del derecho de familia. A eso me he dedicado los últimos años y es un tema que me agrada bastante. Ok, pues muy bien, ahí tenemos un poquito más de conocimiento acerca de la persona, es el trabajo de Eric, que por ahí a lo mejor, pues a quien le interese, ya pudiera ponerse en contacto en algún momento, ¿verdad? Claro, claro, sí, siempre con la intención de ayudar a las personas, Ok, sobre todo. ok, muy bien, entonces, pues vamos a comenzar como tal, ahora sí a hablar de lo que venimos a hablar, ¿verdad? Que es sobre el matrimonio. Eric, primero, ¿podrías comenzar comentándolos qué es eso del matrimonio? Claro que sí, de hecho, es un tema bastante vasto. Sobre todo porque, bueno, la intención de esta charla es tratar de compaginar, ¿no? La cuestión conductual con la cuestión normativa, lo podríamos decir de esa manera, porque al final de cuentas, lamentablemente, mucho que impacta a la hora de terminar una relación, inclusive también de establecerla, es esa cuestión frente a la autoridad, que nos pueden llegar a obligar de ciertas situaciones, ¿no? A pesar de que el matrimonio puede verse desde un aspecto social, yo en lo particular lo enfocaría desde un punto de vista jurídico, sobre Ujú. todo, que es muy fuerte. Eh, podríamos clasificar al matrimonio como un acto jurídico. Esto no es una situación que se pueda presentar por el simple hecho de convivir con una persona, no. Requiere una voluntad de ambos contrayentes para formalizarlo en un acto solemne. Es solemne porque la ley exige ciertos requisitos para que Ok. se pueda constituir y también tiene que ser frente a una autoridad, en este caso el juez del registro civil, Ujú. y hay que llenar ciertos requisitos, podríamos decir, los que son los normales, ser mayor de edad. De momento, a pesar de que ya existe la situación del establecimiento de la familia desde muchos aspectos, usualmente, pues como sabes, tradicionalmente era hombre y mujer. Ujú. Actualmente esas cosas han estado cambiando un poco, sigue a debate y pues yo creo que no sería el momento oportuno como para entrar en esa situación para no hacer muy largo el Ok, video. ok, pero entonces hablaba sobre qué es un acto jurídico, ¿verdad? Y que requiere ciertos requisitos y algunas características más. Ok, entonces el matrimonio sería como una especie de contrato o es una cuestión que tiene que ver con el amor, o sea, desde tu perspectiva, ¿cómo podrías mostrárnoslo? Mira, yo como abogado te lo diría, obviamente se recomienda que haya amor, sin embargo no es algo necesario para celebrar el acto, realmente el juez del registro Sí. civil no te pregunta si se aman, se espera que sí, obviamente el Estado al dar una sanción a ese acto, o sea, al formalizarlo, al ser testigo y de ciertamente garante de que el acto se realizó, obviamente espera y reconoce que la familia es el fundamento, ¿no?, de la vida social y obviamente se espera que haya ese amor. Sin embargo, no es uno de los requisitos como tal. Eh, y lo único que se necesita para realizar ese acto, pues es eso, la voluntad de ambos contrayentes frente a una autoridad. Ok. Es lo que se necesita. Obviamente esa voluntad pues no tiene que estar viciada y hay muchas situaciones. Cuando falta algún requisito se puede anular el matrimonio o inclusive, dados casos, puede darse la inexistencia del mismo. Pero Ok. sí es un acto que tiene que... Cuando mencionas de estar viciado, ¿se significa como que a lo mejor presionado por alguien o algo Es así? correcto, es correcto. Se dan muchos casos, ¿no? La norma jurídica tiene que ser flexible en esos aspectos, flexible en el sentido de tratar de abarcar sin agotar todos los supuestos, Ujú. porque estaban cosas que no están previstas.
En este caso, pues bueno, lo normal, ¿no? Bajo amenazas, bajo el influjo de alguna sustancia pudiera ser. Eso es algo que debe de certificar, o bueno, más bien comprobar el juez del registro civil que no hay ese tipo de situaciones. Si se dieran, por ejemplo, eh, puede buscar esa nulidad. O el caso, por ejemplo, que se da muy común, que, o bueno, se daba bastante común, que hubiera un matrimonio previo de alguno de los contrayentes y la otra persona Ah, no ok. supiera. O sea, jurídicamente no es viable, en teoría, o el Estado no puede sancionar dos matrimonios. Que en el hecho se da, que en el hecho se da, pero eso puede ser un vicio, por ejemplo, en Ok, el acto, ok, ok, que vale, lo vale. puede anular como tal. Vale, pues ya en el entendido, conociendo ya más información al respecto, entonces fíjate, la idea de esto justamente es que allá afuera, pues en la vida social, que no conocen a lo mejor esta información, ¿verdad? Dentro de, pues, de las cuestiones jurídicas o psicológicas. Por ejemplo, en la cuestión de psicología va más planteada como al matrimonio como a cuestiones románticas, ¿no? Como a cuestiones de amor, más que una cuestión como de, pues de leyes, de normas, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante. Ese es el fin en sí de todo esto, de que la gente conozca esta información, estas pues, situaciones que se dan en la vida de pareja, ¿verdad? Ok, ahora ya conociendo un poquito más sobre lo que es el matrimonio y por ahí algunas características, ¿verdad? Pues vamos a pasar. ¿Hay tipos de matrimonio o es uno solo o cómo se maneja? Podemos manejar tipos de uniones que generan vínculos de familia, Ok. pero el matrimonio solamente existe un tipo de matrimonio. O sea, hay dos cuestiones. La primera es, de cierta manera, no solamente el matrimonio genera vínculos entre las personas u obligaciones entre las personas. Ok. Hay otros tipos de uniones que sí generan vínculos. En el matrimonio se maneja lo que es la sociedad conyugal y la separación de bienes, que esos no son dos matrimonios como tal, son regímenes de la situación patrimonial dentro del matrimonio. Solamente rige los bienes adquiridos. O sea, el matrimonio es uno, Ujú. pero se puede optar por dos vertientes en cuanto a los bienes, pero solamente es uno. Ok. Pues ahorita que mencionas sobre estos puntos, también se escucha mucho sobre la conveniencia, ¿verdad? Si es viable o es conveniente casarse en estas épocas en las que estamos, porque hay mucha idea ya sobre evitarlo, ¿no? Incluso hasta se ve como algo, pues, catastrofista el casarse. Entonces, ¿podrías también comentarnos si en las cuestiones normativas o desde tu perspectiva, tiene algún beneficio, no sé si plantearlo así, o ventajas el matrimonio, casarse? Por supuesto que sí, sobre todo la principal es la certeza y tener una constancia legal de un acto, de una situación. Actualmente, todo tipo de unión, digamos, las más comunes, lo que se conoce como unión libre es concubinato. Legalmente se conoce como concubinato. Hay que también tener ciertos requisitos, podríamos decir, para nombrar el concubinato. Hay otras muchísimas más. Y también está el matrimonio. Ambas categorías, no es que una esté por debajo y otra por encima. Tradicionalmente, sí, tradicionalmente, hace muchísimos años, si tú no estabas casado y tenías un hijo, estaba el concepto de la bastardía, como un hijo bastardo o como un hijo fuera del matrimonio. Actualmente ya no. Actualmente ambos tienen las mismas prerrogativas, pero sí es cierto, usualmente, y está ese factor que tú comentabas, ¿no? La cuestión del amor, de que nosotros nos amamos y no hace falta formalizarlo, o para qué gastar en el matrimonio. Y realmente el matrimonio no es caro. O sea, es cara quizás la fiesta, quizás la misa, a lo mejor, y sí, porque tampoco la misa yo me imagino que es muy onerosa, ¿no? Dependiendo de la religión de cada uno, ¿no? Este, pero a largo plazo, y es lo que tendrían que ver, a final de cuentas el matrimonio es una responsabilidad que toman dos personas para formalizar una situación de hecho que ya tienen, van a convivir juntos, lo ideal es, o lo benéfico es que el Estado sancione ese acto. ¿Por qué? Hay muchas situaciones, ¿no? La cuestión de derechos sobre los bienes, derechos de propiedad sobre un bien. Por ejemplo, otra, la cuestión de las herencias, que igual, te digo, todos tienen los mismos derechos, pero es más fácil demostrarlo con un acta.
Ujú. A final de cuentas, y lo pongo así, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que termine esa relación, en el caso de que se tenga que romper ese vínculo y se hayan generado derechos sobre otras cuestiones accesorias, por ejemplo, los bienes. Eh, Ujú. Obviamente, la ventaja del matrimonio es que tú eliges. Tú eliges si decides que al crear un vínculo con otra persona, tú eliges si los bienes van a ser en común a partir de esa fecha o cada uno va a tenerlos. En el concubinato no es así, por ejemplo, en la unión libre Ok. no se establece esa situación y ya es la Ujú. ley y el juzgador quien decide qué es lo mejor. Obviamente las cosas no son tan tajantes. Por ejemplo, actualmente si tú te casaste por separación de bienes y se divorcian, actualmente la ley contempla una indemnización, que no es lo mismo que ya no existan los regímenes patrimoniales. O sea, tú tienes derecho a un porcentaje de los bienes adquiridos, por ejemplo. Obviamente también hay que reunir ciertos requisitos. Al final de la cuenta, las leyes no son como un instructivo, como un reglamento que se tiene que seguir, no hay que ver el caso concreto. Lo que se intenta es hacer justicia y proteger sobre todo los derechos humanos, ¿no? Al desarrollo de la persona, que creo que es aquí donde empalman tanto el tema de la psicología con Ujú. el derecho también busca el desarrollo del ser humano de una manera plena, a través de lo que es justo. Sí. En este caso, sí, sí. Y en cuestión de costos, a lo mejor te ahorras lo de la boda, pero en un procedimiento, a mi consideración, sale más caro y es más difícil eh, para la persona. Es más difícil el asegurar sus derechos. ¿Por qué? Actualmente ya, digo, no hay que existan niveles entre un tipo de relación y otra, no es lo mismo, pero hay que conseguir un abogado especializado que sepa hacer las cosas, eh, y ahí es donde quizás es más difícil. No, no a la primera puedes conseguir los mismos derechos. O sea, sí los tienen, el problema primero es demostrarlos, demostrar que existe Ujú. esta relación, cosa que te ahorras con un acta de matrimonio. Ok, ok. Igual, los procedimientos, por ejemplo, en el juicio de divorcio, obviamente para que sea viable tienes que estar casado, o sea, entre concubinos no te puedes divorciar. Y en ese juicio, que es uno solo, después ya que se termina la sociedad conyugal, se ven cuestiones accesorias, pensión alimenticia, convivencias, etcétera. Digamos, se llaman incidentes, que son como juicios que dependen del juicio principal. O sea, Ok. en una sola vía Ujú. ves Ujú. todo. En cambio, si tú no estás casado, si vas al concubinato y, por ejemplo, tienes un hijo, tienes que ir a un especial de alimentos. ¿Quieres ver la cuestión de la indemnización? Tienes que irte a otro juicio. O sea, son juicios diversos y obviamente el costo es diferente. Simplemente, ok. Sí, obviamente es más sencillo resolver las cuestiones accesorias en un divorcio que en un concubinato. Y conseguir una persona que sepa hacer esas cosas también es más fácil. Digo, pues un divorcio se va a sonar un poco feo, pero es algo común en la práctica del litigio y es más fácil que alguien lo resuelva de una manera favorable, sea quien sea, de cualquier tipo de abogado. Ujú. Ok, vale. Este, ok. Vale, entonces, supongamos que la diferencia entre mm, el concubinato y el matrimonio, este, supongamos que hay de por medio hijos, ¿no? Ya. O sea, ¿habría alguna diferencia para velar por los derechos de los menores? No, no, para nada, para nada. El procedimiento quizás, te digo, sea un poquito distinto, Ujú. porque habría que iniciar un juicio diverso. Te digo, la cuestión de los alimentos, por ejemplo, se da en el divorcio. En el juicio de divorcio se pone un, una provisional, alimentos provisionales, de manera inmediata. Y en el caso de que hubiera concubinato, tendría que hacer un juicio especial de alimentos. Son diferentes juicios, o sea, esa es la única diferencia, podríamos decir, pero hay que entender, por ejemplo, los derechos de los niños son independientes de la situación de los padres. O sea, Ujú. inclusive una persona que está casada puede pedir alimentos para sus hijos sin siquiera pedir el divorcio. Son cuestiones independientes. Las cuestiones de los menores están garantizadas sí o sí, independientemente de la situación de los padres. Ok, Este, ok. Vale. Ahora, compaginándolo un poquito ya también con la psicología, ¿verdad? Abordando esas cuestiones de las relaciones, pues de pareja. Um, ¿A qué crees que se deba desde tu
desde tu opinión personal o experiencia, puedes abordarlo como gustes la respuesta. Pero ¿qué crees que se deba esa últimamente mala estigma, ¿no? Que se ha hecho sobre el El matrimonio? matrimonio. Yo creo que es una cuestión cultural, es una cuestión que hemos ido heredando a través de la manera de pensar. Por ejemplo, muchos varones, quiero pensar que así fue, iniciaron con la cuestión de evitar el matrimonio para evitar obligaciones, Okay. de tener cierta libertad desde ese punto de vista. Y en el caso de las mujeres actualmente, acerca de pues, una independencia. Consideran que el no casarse es ser una independencia. Pero realmente, y es que es dependiendo, no es necesario, yo creo que no lo abocaría al hecho de casarte o no casarte, sino más bien el cómo tú concibes tu relación de pareja y qué es los efectos que tú quieres producir con esa situación. Por ejemplo, si te casas, es bueno y si no te casas, es malo, no, para nada. No es blanco y negro realmente. Aquí la situación yo creo que es más cultural. Usualmente uno piensa, no, pues no tiene responsabilidades, ser más libre. Si tengo hijos, no quiero que conviva, o sea, no quiero verme en juicios. Realmente eso es totalmente independiente. No depende de si tú decides casarte o no. ¿Por qué? Porque los menores, en este caso, tienen derechos. Tienen Okay. derechos. A lo mejor la madre no los quiere exigir, pero el niño tiene esos derechos y esos existen. Se han dado casos de personas ya mayores de edad, ya inclusive adultos, que piden pensiones retroactivas. Desde que, inclusive es una cuestión cultural. El varón dice, pues yo me desentiendo, este, no me casé, me, me doy a la fuga o no sé, y ya la libre. Realmente la cuestión alimentaria no se puede exigir y hay casos reales, hay casos donde inclusive allá el fallecimiento del padre, una persona pide el reconocimiento Ujú. de paternidad, la gana y pide retroactivos. ¿Para qué? Para tener derechos hereditarios y para embargar bienes por el monto de la pensión. O sea, no es algo de que, usualmente se piensa así, no agarro yo una responsabilidad para tener cierta liberalidad de mi respuesta, Okay. pero no es así, las cosas se vuelven un poquito difíciles en ese sentido. Otro caso, por ejemplo, muy sonado, actualmente ya bueno, hay algo que se llama amaciato. El amaciato es cuando tú casado estás con una persona eh, que no tiene pues, ningún compromiso, ¿no? Lo Okay. que malamente se conoce como tener un amante. Digo, es una cuestión Ujú. denigrante, pero es para que se entienda un poquito. Y usualmente estaba ese debate, ¿no? Si esta persona, ese amante, tenía derechos sobre la persona Ujú. casada, porque no es concubinato. Concubinato es entre dos personas libres. En O este sea, es lo que caso, marca. Sí. tal Okay. cual para poder concubinato. Pero actualmente no, actualmente sí se le puede pedir una pensión. O sea, Okay. es totalmente independiente. ¿Por qué? Porque cuando tú estableces una relación, estableces un compromiso y se generan obligaciones, porque esa persona se dedica a ti. Y el derecho, la norma, como tal, dice, sabes que pues, también tienes derechos humanos, tienes derecho al libre desarrollo y fue parte de tu plan de vida. Entonces es justo que también no quedes tú a la deriva, a final de cuentas, porque en muchos casos lamentablemente se da con personas muy mayores, con jovencitas, por ejemplo, que posible desconocían esa situación. Pero hablamos, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. No es que la persona casada, sometida, digamos, si lo vemos de un punto de vista, a un régimen jurídico, sea más que la persona que no tiene esa situación. O sea, ambas tienen el mismo valor para la norma, ambos tienen derechos humanos y ambos tienen que estar garantizados. Usualmente es una cuestión cultural, piensan que yo me libero, no me caso, no tengo obligaciones, pero la verdad es que no es así. La verdad es que, y te repito, la única diferencia entre casarte y no casarte es tu voluntad. Manifestar tu voluntad frente a una autoridad y decir, yo asumo estas responsabilidades. El que tú no las asumas, el que tú no formalices eso, no significa que no las vas a tener. Tú las tienes sí o sí. Si tú estableces una relación de pareja y generas cuestiones accesorias, pues obviamente también tienes. O sea, no porque no lo formalices, no significa que ya no tienes esas obligaciones. Las obligaciones de familia se dan de manera natural. Ujú. Ok, ok. Entonces diríamos que es como para facilitar el derecho y las obligaciones que tenemos, ¿no? Al Uh-huh. respecto de, pues, las relaciones que vamos formando, ¿no? Con las personas. Ahora, a lo mejor sí podríamos ponerlo a nivel romántico, ¿no? A nivel amoroso. Ok, entonces, fíjate que en ese punto
Sí, también es por las cuestiones, estaría de acuerdo, en las cuestiones de la crianza, pero no me voy a referir nada más como de las primeras infancias, ¿no? Sino ya cuando aprendemos a dar un significado a las cosas, a las palabras, a las actividades o las situaciones, se van relacionando. Por ejemplo, si a una persona le enseñan que el matrimonio es esto, ¿no? De manera a lo mejor puras cosas como negativas o aversivas o desagradables, pues obviamente va a tender a escapar o evitar esa situación. Pero si te enseñan que el matrimonio, pues como lo has planteado, ¿verdad? Pues que sí, ya es una cuestión de voluntad ante la ley, pues para velar por los derechos y que tiene, pues de cierta manera, eh, pues facilita los derechos, pues, de cada persona, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor sería distinto y esa es la idea de hablar o abordar estos temas, justamente para que la gente entienda la diferencia entre lo que es una cuestión nada más como tu propio significado de lo que es pues este acto jurídico que llamamos matrimonio, o el significado a lo mejor que te enseñó tu familia, o el significado que hay que ir aprendiendo en los distintos contextos de tu vida o situaciones, y el significado que lo maneja pues la cuestión del derecho, ¿va? Entonces, ajá, perdón. Perdón, sí, de hecho hay que entenderlo así, es un instrumento que es para tu servicio, para el servicio de la relación, Ok. no es como que tú te ates a esa situación. Ujú. Actualmente, por ejemplo, el débito carnal, lo que es la obligación de tener relaciones sexuales en el matrimonio, ¿no? Uno decía que era algo que te obliga, y no, realmente eso no es como tal. Anteriormente sí, anteriormente existía el divorcio necesario, había unas causales por la cual tú te podías divorciar y una de ellas era esta, falta de débito. Ahorita ya no existe, actualmente ya no existe. Usualmente uno lo ve como una atadura hacia la persona e iniciar un procedimiento. Y esa es otra cuestión, es otro estigma que tienen las personas hacia llevar un juicio. Llevar un juicio no se trata de crear conflicto. El conflicto ya está, ya es existente. Claro. La situación es tratar de resolver que una tercera persona, que en este caso es un juzgador, resuelva una controversia pegada a derecho. Es para evitar inclusive el tener conflictos con la persona. De una manera madura adoptaron es casarse. Igual fue bonito, obviamente, la cuestión de que van las familias, conviven, se juran amor eterno. Yo creo que muchas personas Ujú. ven eso, inclusive cuando escogen los regímenes patrimoniales, no, pues ¿cómo estás casado? No, pues por sociedad conyugal, lo que conoce como bienes mancomunados. Ah, porque sí nos vamos a amar y vamos a durar para toda la vida. Las decisiones sí se tienen que tomar, yo creo que de una cuestión emocional, sin embargo, no deben de ser de manera absoluta. Al final de Okay. cuentas, con responsabilidad, saber a qué le tira uno, ¿no? Cómo va a constituir esa familia. Eh, Okay. en la cuestión de, de establecer o no, no es porque hay una atadura. Realmente ahorita divorciarse podría ocupar este término, aunque no es el adecuado, es sencillo. O sea, con que haya una voluntad de una de las personas, con eso basta. No hay más allá. En cuanto a la protección de los derechos, no hay mayor problema. En cuanto a esa situación, todo está protegido, estés casado o no estés casado. La única diferencia, te digo, es la cuestión de comprobatorio para tener un acceso a esos derechos de una manera más fácil. Se les facilita las cosas. Obviamente es un procedimiento un poquito más sencillo, más estandarizado también el divorcio, porque en la cuestión del cumplimiento hay que demostrar muchas maneras, y como no hay un documento como tal, sí se complica un poco, Ujú. pero igual no es imposible, es tomar las cuestiones con responsabilidad, no pensando que se van a acabar, pero sí preparándonos para ese momento. Okay. Entonces creo que has dicho una palabra importante, la responsabilidad, ¿no? Aquí a lo mejor en psicología entenderíamos esa palabra como pues la habilidad para responder ante los eventos que nos vamos enfrentando el día a día. Entonces, yo creo que al tener esta información que nos brindas de manera pues muy puntual, ¿verdad? Y oportuna, pues la gente se puede hacer más responsable a la hora de tomar esa decisión, ¿verdad? Conociendo un poquito más sobre pues todos esos aspectos que has mencionado. Entonces, ya para ir cerrando, ¿te parece? Claro, claro. Ya nada más como conclusión, como cierre, ¿qué sugerencias podrías hacerle tú a la gente que está escuchando esta, pues esta plática, ¿no? Mira, quizás poco profesional, a final de cuentas uno no deja de ser humano, uno comprende esas Claro. situaciones, yo no me atrevería a dar una sugerencia como abogado, Ujú. netamente, jurídicamente hablando. Yo los invitaría a que
no se atormenten por la situación del matrimonio. No es una situación eh, caótica o fatalista, no es algo malo realmente el casarte, no hay mayor problema. Muchos quizás tengan ese problema del gasto, ¿no? Un divorcio sale caro, este, realmente no, o sea, realmente no es una situación caótica porque al final de cuentas un divorcio es resolver una situación que se generó de manera legal. Al final de cuentas, lo terrible del procedimiento de divorcio es la necedad, de que no, a mí me parece injusto, o que no, yo no voy a dar tanto de pensión, etcétera, etcétera. Evitar ese tormento, porque al final de cuentas va a ser un juzgador quien determine esa situación, va a ser apegado a derecho. Eh, Muchos quizás lo toman como desquite, como una venganza por alguna situación que nada tiene que ver con la cuestión legal, una infidelidad, por ejemplo, y se quieren desquitar, o con los hijos. Eso es muy independiente del juicio. O sea, si un juicio es difícil, no es por el juicio en sí, sino más bien por la cuestión emocional, por la cuestión conductual, ese tipo de situaciones. Realmente, eso es lo que lo hace difícil. Un procedimiento es algo que, pues, conocedores de la norma los asesoran, los aconsejan, eh, y realmente se tiene que establecer eso, ¿no? Desde un punto de vista legal, yo les podría decir eso, que no sientan un tormento por un procedimiento. A final de cuentas, no es de que se estén peleando, sean malas personas, porque están esos estigmas, ¿no? De que yo no me quiero Sí, meter en problemas, sí, sí. yo no quiero saber. No, realmente no, esto es actuar con responsabilidad. Y de tipo de humano, pues que disfruten la situación independientemente del cómo quieran formalizar su unión, ya sea en unión libre, ya sea concubinato, ya sea matrimonio, que no se atormenten por eso, tanto para iniciarlo, tanto como para concluirlo. Realmente la situación, obviamente es tormentosa desde el punto de vista emocional, pero desde el punto de vista jurídico es tardado. O sea, lo que yo diría que más mata en una cuestión legal es el proceso, que es tardado. Sin embargo, a final de cuentas, las situaciones se van a resolver conforme a derecho. Sí, existe la corrupción en México, yo no te puedo decir que no, pero cuando una persona es buen abogado, realmente eso es lo de menos. Lo único que llega a hacer la corrupción es a molestar. Es algo molesto nada más, pero algo que sea tajante, algo a lo que tener el miedo, realmente no es así. Eh, Repito, yo en mi caso he visto las situaciones, es más el miedo de las personas, el miedo a perder un hijo, el miedo a, a perder una estabilidad económica por parte de quien no tiene la guardia y custodia. Sí, obviamente es una situación muy difícil, pero más que atormentarse por un divorcio, por un matrimonio, por una institución jurídica que está hecha para proteger tus derechos, deberían de preocuparse más en establecer una relación sana, desde un punto de vista, digamos, conductual o humano. Ok. Pues bueno, ahí está. Obviamente ya conociendo esto, todos estos puntos, también me gustaría dar una breve conclusión para ya cerrar. Entonces, pues ya conociendo sobre el acto jurídico, sobre pues los juicios, ¿verdad? Y demás, entonces hay que entender que el matrimonio o el divorcio no son malos en sí, sino que es el estigma o lo que se le ha dado el significado a nivel social. Pero tampoco es que, que, que suceda nada más porque sí esos actos jurídicos, ¿verdad? Y juicios, sino que también, o bueno, lo que queremos recalcar es el comportamiento de la gente, ¿no? Lo que ha mencionado Eric, que pues las emociones, los pensamientos, las creencias, los hábitos que trae los miembros de la pareja, ¿verdad? De la relación. Entonces, eso es lo que, si eso llevó a entablar una relación amorosa, a enamorarse y amarse, pues esos comportamientos también pueden llevar también a la cuestión de la separación de la pareja. Obviamente que si están bajo una cuestión de un acto jurídico, pues entran cuestiones también ahí, pues de leyes, ¿no? Del derecho y todas esas cuestiones. Entonces, esa sería mi conclusión, es el comportamiento, no el matrimonio, ni el divorcio lo malo o lo que se lleva así por sí mismo, sino son los comportamientos lo que llevan a estar dentro de esas situaciones, ¿verdad? Jurídicas. Pues bueno, entonces pues te agradecemos, Eric, No, al muchísimo. contrario, gracias. Esperemos a ver si te animas a grabar nuevamente, a lo mejor hablando sobre otro tema, ¿vale? Pues sin más, me despido, me llamo Salvador Frías
el licenciado Eric Patiño. Pues nos vemos en un próximo video. Que estén bien. Hasta luego, saludos.